Estimados caballeros, buenos días tengan ustedes. Vamos a continuar con el curso de educación cívica. Como ya saben, mi nombre es Óscar Flores Salazar y en este tema vamos a ver un capítulo muy importante que tenemos que conocerla bastante porque si no, si vamos a un examen vamos a tener algunos problemas antes de contestar las preguntas, ¿no? Por eso es importante conocer bien este tema que se llama el Estado peruano, ¿no? ¿De qué trata este tema? ¿Para qué sirve este tema, no? Seguramente usted ha escuchado hablar acerca de lo que es el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, cuáles son sus funciones, cuáles son los desempeños que hacen, cómo está conformado el Poder Legislativo, etc. Todo esto lo vamos a ver en dos sesiones. En esta primera parte hablaremos primero acerca del Estado peruano, ¿no? ¿Qué es el Estado y cómo lo definimos, ¿no es cierto? Muy bien. A ver. Para darnos una idea de lo que es un Estado, hagamos un pequeño esquema, un croquis, un mapita pequeño, ¿no? Aquí está el Perú. Vamos a ver ya cómo seguían ustedes, ¿ah? Aquí está el Perú. ¿Ya está? Bacán. Eso lo voy a poner con este nombre. Como ya esto lo estábamos viendo, ¿ah? Lo voy a poner con este nombre, como país. Si yo digo país, ¿a qué me refiero? A ver, ¿a qué hago referencia cuando digo país? Bueno, solamente usted dice así nada más. País es igual a territorio, ¿correcto? Eso es un país, igual a territorio, ¿no? Dentro de ese país, ¿quiénes viven? Personas. Voy a dibujar acá. Carmen, María, Raquel, Juana, Carlos, Luis, etcétera, ¿no? Ahí están las personas, ¿no? ¿Y cómo lo llamo esto de acá yo? Lo llamo como nación, ¿correcto? Eso es la nación. Por eso, si me preguntan a qué es igual nación, con qué palabra se relaciona el término de nación, yo digo así, persona, ¿sí o no? Y acá voy a dibujar las tres casas más importantes que hay en el país. Las tres casas más importantes. ¿Y cuáles son? El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Estas son las tres casas más importantes que existen en el país. Y a eso lo voy a llamar como Estado. ¿Correcto? Estado. ¿Ya está? Ahora, si usted es un alumno inteligente, quiero que me diga qué palabra debo poner acá debajo de esto, de esta palabra Estado. O sea, ¿con qué me relaciona la palabra Estado, ¿no? Si país es igual a territorio, nación es igual a personas, Estado es igual a ¿qué? Y solamente usted va a poner a estas dos palabras. Primero, leyes. ¿Correcto? Estado es igual a esto, a leyes. O tal vez Estado es igual a esto de acá, a instituciones. ¿Ya? Instituciones. Ahí lo estás viendo, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos definir lo que es el Estado? O sea, ¿cómo se define lo que es el Estado, no? El Estado viene a ser un conjunto de leyes e instituciones que sirven ¿para qué? Para regular los destinos de una nación. Y solamente sus leyes o sus instituciones sirven para mandar qué cosa dentro de un país. Eso es el Estado. El Estado es un conjunto de instituciones que se encargan ¿de qué? De conducir los destinos de una nación. Y esa conducción o ese impulso que tiene el Estado para conducir a una nación se cumple solamente ¿qué cosa? Dentro de un país. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces ya saben, para que no se confundan, país, territorio, nación, personas, Estado, ¿qué cosa? Leyes. ¿Estamos? Ya. Imagínense ustedes, por ejemplo, este salón. Ya estamos en un salón de clase. ¿Cuál sería, si esto sería el Perú, este salón sería el Perú, ¿cuál sería el país? Este es mi país, o sea, es el territorio. Aquí está, territorio, ¿no? Ahí está mi frontera, eso también es parte de mi frontera. Al país, ¿qué le corresponde? El suelo, el subsuelo, el espacio aéreo, el dominio marítimo, eso nos corresponde a nosotros. Eso es parte de nuestro país, ¿no? ¿Dónde estaría la nación? Si aquí estuviésemos en un aula, ya no virtual sino presencial, todos nosotros seríamos ¿qué cosa? La nación, ¿no? Nación, ¿qué es? Grupo de personas, ¿no? Que están en la costa, en la sierra, en la selva, etcétera, ¿no? Puede ser comunidades nativas, campesinas, etcétera. Todo es la nación. ¿Y dónde estaría el Estado en este salón? ¿Dónde está el Estado? ¿El Estado estaría dónde? En la dirección, en la coordinación, en la autoridad del profesor. ¿Correcto? Por eso, si yo digo Estado, solamente me refiero a las leyes, me refiero a las normas y me refiero a las instituciones que hacen cumplir esas leyes. Nunca es bueno confundirse entre lo que es Estado y gobierno.
hay mucha gente que se confunde y no da un buen concepto entre Estado y gobierno. ¿Cuál es la diferencia de ambos? Es así. Estas casitas, estamos tomando primero las tremendas instituciones, ¿ah? Estas casitas son conducidas por alguien, correcto, conducidas por alguien. Y ese alguien lo voy a dibujar acá. El ejecutivo lo conduce una persona, el legislativo lo conduce otra persona y el judicial lo conduce, ¿qué cosa? Otra persona, ¿correcto? Estas personas son conocidos como gobernantes. Él es el gobernante y esto de acá es el Estado. Por lo tanto, cuando digo Estado, ¿a quién me refiero? Me refiero a la institución, me refiero a la ley. Y cuando digo gobernante me refiero a la persona, a aquella autoridad que va a conducir los destinos de una nación. Por eso, si me preguntan a mí en el examen de admisión, ¿de quién depende el desarrollo de los pueblos? ¿Del Estado o del gobierno? Es casi obvio, del gobierno. Por eso nosotros debemos ser personas que sinceramente, cuando hay elecciones, debemos elegir personas que nos sepan conducir, que nos sepan gobernar. No podemos elegir a cualquier persona que no tenga sentido, ni tenga idea de lo que es qué cosa un gobierno. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces ya me di cuenta ya la diferencia entre lo que es Estado y nación. Ahora, estas personas que nos van a gobernar, cuando asumen el cargo, juramentan. Esa juramentación se da en nombre de Dios y en nombre de la Constitución. Por eso le dicen así, juráis por Dios y por la patria, por estas leyes que están escritas acá. Es decir, que tú vas a gobernar respetando la Constitución. ¿Correcto? Entonces, yo me pregunto así, si este Estado es igual a leyes, las personas me dicen así, ¿dónde están esas leyes para yo poder cumplirlas y para poder respetarlas? El Estado estas leyes lo pone en un librito, así, que se llama, ¿qué cosa? La Constitución. Si me preguntan qué es la Constitución, es un conjunto de leyes, ¿no es cierto? Es el marco jurídico del Estado. Y esta Constitución sirve para conducir los destinos de una nación y lógicamente solo sirve, ¿qué cosa? Para un país. Cuando una persona que se llama gobernante juramenta, jura en nombre de Dios y en nombre de esta Constitución y dice que va a respetar fielmente lo que dice la Constitución. Entonces, cuando una persona nos gobierna bajo el principio de la Constitución, se llama así, gobierno constitucional. ¿Ya? Simplemente se llama así, como gobierno de derecho. Ahí está, de derecho. ¿Por qué? Porque ese gobernante va a hacer cosas que están en la Constitución, o sea, no se va a salir del marco constitucional. Pero si la persona hace cosas que están al margen de la Constitución, se llama así, gobierno de hecho, o gobierno que goza de facto, ¿correcto? Así se llama, ¿no? Gobierno de hecho o gobierno de facto. Entonces ya tenemos ya una idea de lo que es qué cosa la Constitución, el Estado. ¿Qué cosa es el Estado? Entonces vamos a poner una pequeña definición para que usted tenga una idea de lo que es Estado. El Estado es un conjunto de ¿qué? De leyes, claro. Es un conjunto de ¿qué? De instituciones. ¿Y para qué sirven? Sirven para conducir los destinos que goza de una nación. ¿Ya estamos de acuerdo? Muy bien. ¿El Estado peruano cuándo se forma? Bueno, la independencia se da en 1821. Pero ahí todavía no existía Estado peruano, ¿sí o no? El Estado peruano se forma cuando se redacta la primera Constitución y eso se da en 1823. ¿Estamos de acuerdo? Listo. A partir de ahí nace ¿qué cosa? El Estado peruano, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son los elementos del Estado? O sea, me están preguntando ¿qué debe existir para que haya un Estado? Y los estudiosos analistas dicen así, deben existir 4 elementos fundamentales para que exista Estado. Sin estos elementos el Estado no existiría, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son esos elementos? 1, el territorio propio. En palabras simples, para que exista un Estado, tiene que haber un territorio propio. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. El Estado peruano
tiene su propio territorio? Sí, el lugar donde estamos viviendo, ¿no es cierto? Es un territorio propio. Nuestro territorio aproximadamente mide 1.286.000 kilómetros cuadrados, ¿no? 285, 270 puntos y picos, ¿no? Pero más o menos 1.286.000 kilómetros cuadrados. Eso es nuestro territorio propio. Y dicho sea de paso, nosotros que estamos en Sudamérica, ¿no? Nos convertimos en el país número 19 en tamaño a nivel mundial. O sea, estamos entre los 19 países más grandes del mundo. Imagínense usted lo que estoy diciendo, ¿eh? Nosotros somos más grandes que Francia, que Alemania, que Suiza, que Italia, que España, ¿no? Yo no sé por qué la gente me dice, me he ido a España y vuelve muy alegre, muy orondo, como si el Perú sería un país chiquito, ¿no? Es un país grande, ¿eh? Y también es un país de mucha cultura, ¿no es cierto? El Perú. Por eso no podemos menospreciar a nuestro país, ¿no es cierto? Listo. Tenemos un territorio. ¿Qué cosa le pertenece a nuestro país? Le pertenece esto de acá, el suelo. Le pertenece también el subsuelo. Le pertenece el espacio aéreo, hasta donde domine, lógicamente, hasta donde se pueda dominar aéreo, ¿no? Por eso cuando ahorita por acá pasa un avión, y el avión, por ejemplo, de Argentina o de Chile, ese avión para que pase por mi territorio, o por mi espacio aéreo, tiene que pedirnos permiso a nosotros y nosotros tenemos que autorizarle para que puedan pasar, porque nosotros somos dueños de nuestro espacio aéreo también, ¿no? Hasta donde nos vinemos, ¿no es cierto? Y la otra también se llama el dominio que goza marítimo, ¿correcto? Eso es parte de nuestro que goza territorio, ¿no? De nuestro territorio. ¿Ya estamos de acuerdo? Ya está. Aunque parezca mentira, nosotros no tenemos solamente un terrenito, tenemos dos terrenitos. Uno que está acá, y que es nuestro lindo Perú. Y la segunda es un pedazo de terreno que tenemos en la Antártida, ¿no es cierto? Que por soberanía los países se han dividido que goza, ¿no es cierto?, la Antártica a nivel mundial. Y una parte de ese territorio nos ha tocado a nosotros. Y que le hemos puesto el nombre de Machu Picchu. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Muy bien. Eso es nuestro territorio. 2, la nación. ¿Qué cosa es la nación? La nación viene a ser un grupo de personas que viven dentro de ese determinado que goza territorio. Pero para que exista nación, tienen que haber 3 elementos fundamentales. 3 elementos fundamentales. 1, su pasado o su tradición histórica. ¿No es cierto? Claro. Hay que dar una idea simple, ¿ya? Aunque el concepto es demasiado amplio, pero hay que dar una idea simple. Aquí está un jovencito de Alemania, acá está un joven de Francia, acá está un joven de Italia, acá está un joven no sé, de España, y aquí está parado usted. ¿Hay un grupo de personas? Sí. Pregúntate, ¿son de la misma nación? No. ¿Por qué? Porque simplemente no existe un mismo pasado. Entonces, ¿para qué nación? ¿Qué tiene que haber? Tiene que haber una tradición histórica. Entre nosotros, ¿no es cierto?, que estamos acá en el salón, tenemos una misma identidad, un mismo pasado. Somos un poquito de Sinchi, Roca, Yoque-Yupanqui, Maitacapa. O sea, somos un poco de incas. Eso es nuestra tradición. Por eso somos de la misma que goza nación. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está, tradición, ¿no? Tiene que haber un presente, claro, y anhelos de un futuro mejor. Esos son los 3 elementos que tienen que existir para que exista que goza una nación. Usted seguramente ha visto los partidos que jugó la selección peruana para el Mundial, ¿no? Realmente a mí me llamó mucho la atención algo. Es la primera vez como con estos partidos de fútbol la gente se había unido, pero había una unión y un lazo de amistad donde todo el mundo empezó a reconocerse como tal. Amaba a su país como loco, ¿no? Yo estaba mirando ahí el partido de fútbol y veía como los jóvenes miraban emocionados el partido. Y ni bien va avanzando el Perú, se mete por la publiquita, remate y gol, y todo el mundo gritaba con emoción. ¿Por qué todo el mundo grita y se alegra y resbala y salta? ¿Por qué? Tenemos un mismo presente, pues amigo lindo, ¿no? Un mismo pasado y un mismo presente. Y con ese presente, ¿qué cosa queremos? Anhelamos un futuro mejor. 3 elementos importantes para que haya nación: su pasado, su presente y su futuro. ¿Correcto? Algunas veces me hacen esta pregunta: ¿quiénes son nacionales? O sea, ¿quiénes se consideran como nacionales, no? Y eso no quiero tocar todavía ese tema porque lo vamos a ver en una clase especial, pero te voy a ir diciendo alguito, ¿no? Según la Constitución, son nacionales, 1,
los que han nacido en el Perú, los nacidos en el Perú. Claro, son nacidos en el Perú, son nacionales, ¿no? O sea, usted jovencito, el que le habla y sus compañeros que están a su lado son nacionales porque han nacido, que gozan en el Perú, ¿no? ¿Captaste? Entonces te corresponde el Perú por territorialidad, porque tú has nacido acá, ¿no? También, ¿quiénes son nacionales? Obvio, los famosos, ¿qué cosa? Nacionalizados. Nacionalizados, ¿sí o no? Claro. Para nacionalizarse hay que radicar por lo menos 2 años en el país. O sea, tienes que vivir acá por lo menos 2 años. El segundo requisito es que tú tengas una residencia acá, si no, no te vas a nacionalizar. Y 3, el tercer requisito es que usted demuestre que está trabajando en nuestro país. Si esas 3 cosas usted la demuestra, usted se nacionaliza como peruano. ¿Estamos de acuerdo? Entonces también son peruanos los nacionalizados, ¿correcto? Pregúntate, ¿qué pasaría si, por ejemplo, tú viajas con tu enamorada a otro país? No, te vas a Ecuador y justo tu pareja estaba en estado y nace allá. Pero tú no quieres que sea, ¿qué cosa? Que sea ecuatoriano. Tú quieres que sea peruano, pero nació allá. ¿Qué podemos hacer? Inscribirlo en nuestra embajada o en nuestro consulado. Entonces también son peruanos de nacimiento aquellos que han nacido en el extranjero, pero nacionalizados, ¿no es cierto?, durante su minoría de edad, inscritos en nuestra embajada o consulado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces los nacidos en el extranjero, pero inscritos en la embajada o consulado. Esos son, ¿qué cosas? Nacionales, ¿no? Ahora, yo me pregunto, a ver, primero usted se da una respuesta y le ayudo, ¿ya? Pregunto, ¿una persona puede tener doble nacionalidad? ¿Qué opinas? Seguramente dirás, sí, ya está. Pero si te digo 3 nacionalidades, ¿puede tener o no? 3 nacionalidades, ¿qué opinan? Sí, y la ley dice, puedes tener cuantas nacionalidades quieras tenerlo. Pero con los países que tú tienes que gozar, tú tienes leyes sobre doble nacionalidad. Si hay un país que no te acepta la doble nacionalidad, no lo puedes hacer. Solamente con los países que se tienen que gozar, que se tienen registros para tener doble nacionalidad o convenios, ¿no? Ya está. Entonces es la nación. El tercer elemento para que exista Estado, ¿cuál es? El gobierno, amigo lindo. O sea, una persona o un grupo de personas que van a conducir los destinos de la nación. Nosotros, si te preguntan en el examen de admisión, ¿cuántos tipos de gobiernos tenemos? Pues obvio, ¿no? Tenemos 3 tipos de gobiernos. ¿Y cuáles son? 1, el gobierno central, donde está el presidente de la República. 2, el gobierno regional, donde están los gobernadores regionales. Y 3, los gobiernos locales, donde están los famosos alcaldes. Estos 3 conducen los destinos de una nación. Si el país se va así, es gracias a nuestros gobernantes. Si el país se va así, bueno, hay que castigarle a los malos gobernantes. Pero te doy un detalle. Hay un gran pensador que decía así, toda persona o país se merece el gobernante que se merece. Si el país está lleno de payasos, un payaso te va a gobernar. Si está lleno de ignorantes, un ignorante te va a gobernar. Si está lleno de intelectuales, un intelectual te va a gobernar. O sea, cada nación se merece el gobernante que se merece. ¿Correcto? Por eso la democracia es importante, pero es más importante donde este sistema debe fortalecer también, ¿qué cosa? A los jóvenes en valores cívicos, para que ellos cuando sean grandes puedan aplicar, ¿qué cosa? Puedan aplicar sus conocimientos, ¿no es cierto? Democracia, libertad, progreso, crecimiento, desarrollo. Si nadie te enseña, ¿cómo se puede aplicar eso, no? Los gobernantes, ¿no es cierto? Muy bien. Y el cuarto elemento que se necesita para que exista Estado es la famosa soberanía. ¿Qué cosa es la soberanía? La soberanía significa la capacidad que tiene cada empresa, cada persona o cada país de regir su propio destino. Por ejemplo, si usted es un joven que me está escuchando la clase y todavía no tiene 18 años de edad, usted frente a la sociedad todavía no es soberano. Tu papá te tiene que mantener a ti. ¿Qué tiene tu papá frente a ti? Una patria potestad y una paternidad responsable. Si papá no te da alimentos, puedes sufrir las consecuencias de una prisión. ¿Captaste? Pero si usted cumple 18 años de edad, ahorita en este momento, faltan 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 1 y cumple 18 años de edad, a partir de ese momento se pierde la patria potestad y la paternidad responsable.
Correcto. A partir de ahí, usted se convierte en soberano y le van a dar un documento llamado DNI para que se pueda identificar como tal, ¿no es cierto? Y a partir de ahí, haces tus cosas solo. ¿Y qué es la soberanía? Es la capacidad de regir su propio destino. Una persona cuando madura cívicamente, su soberanía lo ejerce con mayor precisión, con mayor razón. ¿Entendiste? Entonces, eso es la soberanía, capacidad de regir su propio, ¿qué cosa? Destino.